Bien, conversamos con Reinaldo Cifuentes del partido Avanzada Progresista. Y bueno, Reinaldo, gracias por la oportunidad. ¿Cómo ves el escenario? Arrancó esta mesa de diálogo, este diálogo nacional, y hay muchas expectativas. Bueno, sí, en principio yo creo que esa es una iniciativa que hay que saludar, ¿no? Hay que saludarla en tanto que, bueno, toda iniciativa de diálogo, negociación y acuerdo político es positiva. O sea, es una herramienta básica, fundamental de la política, la negociación, el diálogo, el acuerdo. Y yo creo que instancias como esa deben fortalecerse, incluso deben ampliarse, ¿no? Porque bueno, vemos que en esa mesa están representados algunos factores algunos factores políticos que estuvieron por algún tiempo apartados de la política nacional, incluso estaban en el exterior. Y bueno, es positivo que se reinserten en la dinámica política nacional. A ver, varias cosas. Una de ellas tiene que ver con que hay acuerdo entre las partes en el término de fortalecer o garantizar o avanzar en el tema de la soberanía nacional. Uno de los temas que ustedes también nos han planteado, la necesidad de que se ratifique la soberanía nacional y sobre todo se ratifique más en este diálogo. Eso es fundamental. Yo creo que la soberanía nacional a partir del 3 de enero está bastante afectada, ¿no? Averiada. Yo creo que hay que ir a un proceso de recuperación progresiva de nuestra soberanía. Bueno, lo vemos, por ejemplo, con los recursos del petróleo, ¿no? Bueno, vemos hoy 13.000 millones de dólares admitidos. Incluso Ajá. Trump dice que más de 13.000 millones de dólares del petróleo venezolano que han ido a parar a las arcas del tesoro norteamericano. Y a ciencia cierta no sabemos qué ha ocurrido con esa plata, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con ese dinero que Venezuela lo necesita con urgencia y mucho más después de la tragedia que recientemente vivimos con los doble terremotos? ¿Qué otro elemento tú ves allí? A mí se habla de negociaciones de buena fe, se habla además de sesión, ellos están en sesión permanente y se habla que van a estar instalados o en esta fase al menos hasta el 12 de agosto. ¿Qué se puede desprender de allí? Acuerdos Bueno, cortos, completos. Bueno, yo creo que las negociaciones, los procesos de negociación son complicados, ¿no? Yo creo que lo primero es establecer el método de negociación. Hay varios métodos de negociación, si es por acuerdos parciales, Exacto. si es todo o nada, si es que hasta que todo está acordado, nada está acordado, o si son acuerdos parciales. Yo soy pro acuerdos parciales. Yo prefiero los acuerdos parciales, porque bueno, es una manera de ir avanzando, ¿no? Yo creo que es muy importante esta mesa en cuanto al fortalecimiento institucional que se necesita en Venezuela. Bueno, el nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia parece que está en pausa, ¿no? Bueno, uno pudiera presumir que de esa mesa saldrán algunos nombres para integrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. También es necesario la reestructuración del Consejo Nacional Electoral. No sabemos si de esa mesa van a salir algunas iniciativas de reforma constitucional, ¿no? Pero yo creo también, Michel, que hay que incluir en ese diálogo temas fundamentales, como por ejemplo la reestructuración de la deuda. Se ha anunciado por ahí la reestructuración de la deuda de Venezuela y se ha mencionado una cifra exorbitante, 240.000 millones de dólares. Bueno, eso equivale a 12, 13 años de producción petrolera, con la producción petrolera que tenemos actualmente. Entonces, eso sería hipotecar el futuro de generaciones en Venezuela. Entonces yo creo que a ese tema de la reestructuración de la deuda hay que meterle la lupa, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser un tema a debatir, tanto en esa comisión como incluso en el Parlamento Nacional. Yo creo que la Asamblea debería nombrar una comisión que verifique ese monto que a mis juicios es absolutamente exorbitante. Ahora, fíjate, te pregunto, hay sectores que plantean como único tema una fecha de una elección, un cronograma electoral. ¿Crees tú que este diálogo nacional tiene enemigos en razón de los que están planteando que la agenda debe ser un cronograma electoral y listo? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Tiene enemigos este diálogo? Sí, yo creo que eso es una posición bastante irresponsable. Yo creo que este es un proceso que hay que cuidar, ¿no? Más allá de que esté sentado o no en la mesa, yo creo que esto es un proceso que hay que cuidar. Y esa mesa es parte de este proceso.
Incluso el secretario de Estado norteamericano, cuando habla del plan de las 3 fases, habla de la reconciliación nacional. Y yo creo que esta mesa va dirigida en parte a eso, ¿no? Tiene que haber un proceso de reinstitucionalización, tiene que haber un proceso de reconocimiento, de respeto, de reconciliación, y tiene que haber un montón de cambios, no solo en las instituciones, sino incluso cambios de orden legal. Yo creo que hay que revisar toda la materia electoral antes de pensar siquiera en un proceso electoral. Ahora, el tema electoral, digamos, y hay sectores en el extremismo que ya plantean como un hecho de que María Corina va a regresar al país y ella es la que va a estar en este proceso y bueno, una cantidad de cosas sobre este tema. ¿Qué planteas tú? Hemos visto que en los últimos días ha regresado mucha gente, algunos dirigentes políticos que estaban en el exilio y han retornado al país. Eso es una buena señal. Sí, es una rectificación de estos sectores, aunque vemos que algunos están en su misma posición. Sí, bueno, yo creo que siempre será una buena señal que retornen a Venezuela venezolanos que, bueno, que de alguna manera salieron del país por pensar distinto. Ahora, siempre que retornen en el camino de la política, en el camino de la institucionalidad, no hay ningún problema. Grave es que algunos quieran retornar, bueno, a eso que de lo que ya está cansado Venezuela, que es ese proceso de, bueno, calentar la calle y entonces vamos a buscar un conflicto. No, ¿Tú crees que hay gente interesada en calentar la calle, en seguir en ese tema, sí, en esa agenda? Sí, claro. Yo lo que he visto es que hay un sector interesado en eso, pero creo que no está teniendo ninguna respuesta de la sociedad venezolana. Vemos las concentraciones, el otro día hicieron una ahí enfrente de la base aérea de La Carlota, muy, muy pobre, ¿no? Y las concentraciones dirigidas a ese calentar la calle, a buscar el conflicto, la confrontación, no han tenido respuesta en la población venezolana. Venezuela quiere avanzar, quiere reinstitucionalización, quiere reconciliación, quiere tener un mejor país, pero un mejor país donde quepamos todos. Venezuela tenemos que construirlo entre todos. Es ese sector que habla de un gobierno de emergencia nacional, algo así, una junta de gobierno. Sí. Y entonces después dicen, no, que un paro general, y bueno, una cantidad de cosas. Bueno, pero ¿hay una desconexión? Hay ese sector, además no propone nada nuevo, propone lo mismo que ha fracasado durante años, ¿no? Bueno, calentar la calle, las marchas, la marcha sin retorno, el paro indefinido. Entonces, bueno, esos son etapas superadas. Y yo creo que la población venezolana así lo siente y así lo entiende. Yo creo que la población venezolana quiere ir a un proceso de transición ordenada, quiere incluso elegir un nuevo gobierno. Pero un nuevo gobierno no significa que es un quítate tú para ponerme yo, sino que es que ahora todo es mío y entonces ahora el nuevo hegemón desplaza y persigue a todos los demás. No, nosotros tenemos que ir a una reconciliación nacional, repito, y bueno, tenemos que construir un país que nos funcione a todos. Mira, fíjate algo, te quiero preguntar, el tema de las fechas. ¿Cómo ves este periodo? El gobierno del presidente Trump está apoyando un proceso de encuentro y bueno, de acercamiento de los factores políticos. ¿Qué papel crees tú que está jugando en este momento la administración de Donald Trump en razón también de lo que algunos hablan de fechas a elecciones? ¿Cuál crees tú que debe ser la primera fecha de cara a los próximos tiempos de una elección, a una hipotética eventual elección? Bueno, Asamblea Nacional. No, yo creo que deberíamos empezar por la base de la pirámide. Yo creo que deberíamos empezar por la legitimación de los alcaldes, concejales, gobernadores, legisladores, y bueno, en seguir con ese proceso hasta pasar por la Asamblea Nacional y por la presidencia, ¿no? ¿Para qué año tú crees que pueden hacerse esas elecciones? Entendiendo que hay sectores que dicen que en este momento se debe trabajar en el tema de la estabilidad política. Mira, Michel, en el año 2015 la oposición tuvo un triunfo extraordinario en la Asamblea Nacional, y a raíz de ese triunfo, la oposición en general, o gran parte de la oposición, creyó que el mandado estaba hecho. Y de ahí en adelante no hizo sino equivocarse. ¿Por qué? Porque el apuro solo sea el cansancio. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de oro, una oportunidad que hay que aprovechar, no como oposición, sino como país, ¿no? Una oportunidad para la reconciliación, para el reencuentro, para la reinstitucionalización, y eso tiene unos lapsos. Hay que cumplir con esos lapsos para ir a un proceso electoral blindado, con instituciones sólidas, instituciones que tengan credibilidad,
y el producto, el resultado de esa elección sea respetado por absolutamente todos los venezolanos. El tema de Donald Trump, más allá de lo que pasó, o tomando en cuenta, mejor dicho, lo que pasó el 3 de enero, pero en este momento la administración Donald Trump ha sacado de la ecuación al sector radical. Sí. Aparentemente es lo que se ve. Hay otros actores que están allí. ¿Qué papel está jugando la administración de Donald Trump en el contexto de este acuerdo político? Bueno, ¿Te sientes más pro-Trump o menos pro-Trump? mira, no, yo me siento, y siempre ha sido así, absolutamente nacionalista, ¿no? Absolutamente, o sea, yo creo que la oposición venezolana en buena parte adolece de eso, ¿no? Y yo creo que... ¿De nacionalismo? Sí, yo creo que nosotros tenemos que sentir a Venezuela, ¿no? Más allá de que, bueno, que Estados Unidos está facilitando el proceso de negociación, bienvenido. Que Venezuela tiene que abrirse a una nueva relación de entendimiento, de respeto, de cooperación con los Estados Unidos, absolutamente, y no solo con Estados Unidos, con todos los países, ¿no? De hecho, ha venido retomando relaciones diplomáticas con varios países que, bueno, las relaciones estaban rotas, ¿no? Pero más allá del agradecimiento, siempre tiene que haber una relación, sobre todo de respeto. Lo que no podemos nosotros es decirle sí ciegamente a todo a los Estados Unidos. Te vuelvo a insistir, por ejemplo, en el tema de la reestructuración de la deuda externa, de la deuda venezolana, ¿no? Nosotros no podemos permitir que se hipotequen a 2 generaciones por delante. Por cierto, ya para ir cerrando, no te quería quitar la idea, pero a propósito de retomar relaciones, se están retomando relaciones diplomáticas con países con los cuales el extremismo pensó que podía avanzar hacia un aislamiento de Venezuela. Me refiero al caso Perú, sí. Me refiero a otros casos, el caso de Chile, sí. También se ha hablado de Paraguay, ahora está las expectativas por el caso que pudiera ser de Colombia, sí. Y justamente es contrario a la idea que tenía un sector del extremismo, que pensó ir sacando esa ecuación que ellos asumían el poder, y era a través de eso que se iba a mejorar la relación con esos países. Bueno, eso es sencillo. Esos países, digamos, tienen una ideología muy cercana a la ideología del presidente Trump, y ellos no van a llevarle la contraria al presidente Trump. O sea, ellos van, sería ilógico además que si el presidente Trump dice que tiene excelentes relaciones con Venezuela y se va en elogios sobre la presidenta encargada, bueno, sería ilógico que estos países tomaran una posición distinta. Yo creo que el extremismo no está leyendo bien las señales de Washington. Y porque hay otros sectores aquí dentro de Venezuela o fuera que están en el extremismo y no comparten cercanía con Trump. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso es sencillo. El 3 de enero, yo no voy a decir que ese sector fue fundamental para que ocurriera el 3 de enero, pero sí puedo decir que hubo un sector que aquí pasó años pidiendo intervención militar, años pidiendo sanciones. ¿Por qué? Bueno, y el gobierno de Donald Trump agarró esas excusas, las excusas del Tren de Aragua, las excusas del Cartel de los Soles, que por cierto, el Cartel de los Soles parece que desapareció, ¿no? O sea, ya se acabaron las lanchas. O sea, el Cartel de los Soles eran 2 personas, Nicolás Maduro y Sila Flores. O sea, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces... eso formó parte de una narrativa. Claro. Una vez que ocurrió el 3 de enero, de hecho... María Corina pone un tweet, un post a las horas, a los minutos de los bombardeos, diciendo que está lista para asumir el gobierno en Venezuela. Bueno, y resulta que parece que Donald Trump leyó el tweet y dijo, no, eso no es para ti, eso es para mí, ¿no? Entonces yo no hice eso por ti, yo simplemente tomé la excusa de un sector de la oposición, llevé a cabo la operación del 3 de enero, pero eso ellos no fueron los usufructuarios, los beneficiados de esa operación. Y por eso es que ahora, bueno, dicen, bueno, ¿cómo es posible que le ofrecí villas y castillos al gobierno de los Estados Unidos, ahora me dejen por fuera? Mira, ya para cerrar la pregunta de oro, te voy a poner esta papa caliente. María Corina, ¿crees tú que debe regresar o ella no ha regresado? ¿Por qué crees tú? ¿Crees que el gobierno está impidiendo que ella retorne? ¿Forma parte de una narrativa electoral? ¿Crees tú que va a regresar? Mira, esa es la pregunta de las 50.000 lochas. Yo creo que ella no ha regresado por una instrucción o por un bloqueo, pero no precisamente del gobierno venezolano. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos. Lo que yo tengo entendido es que ella
los días estos del terremoto que intentó volver, llegó hasta Panamá y no la dejaron montar en el avión hacia Venezuela. Pero ya digo que cerraron los aeropuertos, No, para que no entraran. Vamos a cerrar todos los es aeropuertos. evidente que los aeropuertos estaban abiertos. Por ahí entró toda la ayuda humanitaria, entraron todas las brigadas, entraron de rescatistas. Es evidente que estaban abiertos. Ahora, lo que yo tengo entendido es que hubo una orden del gobierno de los Estados Unidos que le dijo a las aerolíneas de Panamá que no permitieran el ingreso o la llegada de María Corina a Venezuela. Entonces, bueno, yo creo que eso es un asunto que ella tiene que arreglar con el señor al que le regaló el Nobel. Con Donald Trump. Así es. Gracias, Reinaldo. Michel. Muchísimas